Bueno, bienvenida Alba González Díaz. Ella es logofoniatra y bueno, es docente y coordinadora del grado en logopedia en Del la máster, del del máster máster. en UDIMA, en la Universidad a Distancia de Madrid. Es investigadora y doctoranda en la rama de Ciencias de la Salud y especialista en diagnóstico y tratamiento de la voz. Y hoy la convocamos para hablar justamente de eso, de la voz como puente afectivo para el desarrollo del lenguaje. Muchas gracias por estar con nosotros hoy. Bueno, Encantada. Alba, antes de empezar, para quienes no sepan, ¿qué es ser logofoniatra? O sea, ¿cuál es tu ámbito, tu área de trabajo? Muy bien, la logopedia aquí en España es un grado que es equivalente en otros países a fonoaudiología, por ejemplo, a terapeuta del habla y del lenguaje, y es un grado que es relativamente joven aquí en España, que abarca muchos ámbitos de trabajo, ¿vale? Es un grado que es sanitario. Y sí que es cierto que tenemos por un lado la parte de neuro, tenemos por otro lado la parte de la voz, parte del trabajo del lenguaje, trastornos secundarios. Entonces es un grado que es muy amplio y que ocurre que requiere que los profesionales luego se vayan especializando en diferentes áreas. En mi caso, por ejemplo, la logofoniatría, que implica dentro de la logopedia un trabajo dirigido al desarrollo de la voz, donde también evidentemente hay que tener en cuenta el lenguaje, porque van unidos, pero en esa rama de tratamiento, la foniatría, que es una carrera que había antes aquí en España, pues se ha integrado dentro de la logopedia, incluye ese trabajo en la voz de los pacientes. Claro, o sea, cuando hablamos justamente de la voz como puente afectivo también, que es el motivo por el que nos reunimos a conversar hoy, no estamos hablando solamente de los sonidos que emitimos, sino de todo lo que hay detrás, cómo los pensamos, cómo estructuramos esas ideas. O sea, estamos hablando del lenguaje, es algo más complejo, ¿no? Más Sí, profundo. más Bueno, profundo. y justamente, ¿no? O sea, últimamente, en este último tiempo, digamos, por lo menos en el ámbito educativo, que es donde nosotros trabajamos, observamos que hay un debilitamiento del lenguaje oral, ¿no? Porque estamos en el momento del protagonismo de la imagen, de la fotito, del video, ¿no? Del emoji. ¿Qué pasa con el habla de los niños? ¿Qué ven, qué están observando ustedes? En el desarrollo del habla de los niños, bueno, aquí tenemos varios frentes abiertos. Hay uno que está tomando mucho partido últimamente, que es el uso de las pantallas, que si bien es cierto que es un instrumento que está muy bien, porque esas herramientas, esa tecnología bien usada, sí que es cierto que acerca mucho el tratamiento y nos ayuda, nos está ayudando mucho también a establecer herramientas que ayudan a establecer un tipo de diagnóstico, ayudar un poco al profesional, incluso también herramientas que recogen dentro de ese análisis de la voz o del lenguaje que se puede hacer un posible tratamiento para orientar al profesional. Pues luego, por otro lado, también vemos que esas herramientas están empezando a sustituir ciertos aspectos que son necesarios para el desarrollo del lenguaje. Es decir, podemos decir como un efecto del desplazamiento. Está aumentando en los niños la exposición a pantallas de tal manera que vemos que se reducen oportunidades donde los padres tienen que tener, los padres o los educadores, oportunidad de interacción y que esta interacción está siendo sustituida por las pantallas. ¿Qué ocurre? Que estos contextos para el desarrollo del lenguaje son muy importantes. Entonces hay que tener en cuenta que en este caso las pantallas y las herramientas son una ayuda, pero que en ningún caso pueden sustituir ese trabajo que deben realizar de interacción, que deben realizar los padres y los educadores para los niños. ¿Por qué? Pues porque si esto ocurre, de hecho ya hay estudios que lo están evidenciando,
Si esto ocurre, al final hay una asociación negativa, de tal manera que esto influye en el entorno del niño y en la vida real se pierde, esa pantalla empieza a competir, podemos decir, con el input verbal directo que pueda haber con esos niños, de tal manera que estamos reduciendo ese tiempo y eso no llega a un momento que no es del todo productivo para el desarrollo del lenguaje. Se asocia a peores resultados del lenguaje en el contexto familiar y en el desarrollo de la educación. ¿Vale? Y que obviamente después se evidencian en la falta de herramientas para una interacción comunicativa, ¿no? Verbal, o también en los bajos desempeños cuando entran en la etapa de alfabetización, ¿no? Claro, Donde a lo mejor no manejan sonidos, y bueno, y no los pueden reconocer. Pero digo, claro. muchos papás dicen, bueno, pero yo le pongo el video de la película tal o escuchan el audio de la música tal, eh, porque eso no reemplaza, eh, digamos, la interacción con un humano que les habla, ¿no? Incluso tantas herramientas de inteligencia artificial que simulan un intercambio, ¿por qué no es lo mismo? Claro, aquí tenemos aquí con las pantallas tenemos un problema y es que la interacción humana, la interacción que podamos tener con los niños, padres, educadores, aporta contingencia social, es decir, nos ayuda a responder a las señales del bebé en tiempo real, a ajustarnos a ellos, que haya un timing, que haya una repetición, pausas por respuesta, que haya una reparación en la comunicación. ¿Qué ocurre? Que esto es una estructura de aprendizaje. Esto no lo tenemos con las herramientas digitales, es decir, el niño pierde estímulos, tiene menos estímulos cuando interacciona con las pantallas, con esas herramientas, que las que recibe en una demostración en directo por parte del humano, ¿vale? De esos padres, de esos educadores. De tal manera que se pierde ese apoyo y hay un déficit de interacción. Al final, las herramientas no terminan de adaptarse a ese proceso como lo hacemos las personas en ese sentido. Por lo tanto, se pierde interacción O sea que con, todavía necesitamos de los humanos. por supuesto que sí, efectivamente. La inteligencia artificial es cierto que cada día va aprendiendo, cada día se va adaptando, pero nunca sustituye a la persona. Esto yo lo comentaba además con mis alumnos del grado, porque yo también soy docente en el grado de logopedia. Tenemos una asignatura que habla de esos recursos tecnológicos y de la IA en el ámbito de la logopedia. Son herramientas que están muy bien, cada una dentro de su desempeño, tanto para un diagnóstico como para el desarrollo de una actividad, el desarrollo de una intervención, el desarrollo del lenguaje de un niño, pero nunca van a sustituir a los padres, nunca van a sustituir al terapeuta y ya no solo más allá de que, pues como he comentado, no puedan responder en tiempo real, sino ya nos abrimos también a aspectos como puede ser un buen diagnóstico, un buen tratamiento. Una herramienta puede determinar X, pero siempre va por delante el criterio, en este caso del profesional, que también eso es lo que va a primar. Entonces ya vamos más allá de la comunicación y también trabajando con ese tipo de pacientes que nos necesitan o esos niños, siempre va a primar y siempre va a ser necesaria la persona, el terapeuta o los padres, por encima de cualquier herramienta que podamos tener. Claro, que sea una ayuda, pero que, digamos, no sustituya la mirada de la persona, digamos, del profesional. ¿Y qué rol juega el plano afectivo? Porque, por ejemplo, para que se desarrolle el lenguaje, sabemos que traemos esta facultad innata y, digamos, la desarrollamos por estar en un entorno que estimule el desarrollo de una determinada lengua, pero lo afectivo juega un rol casi protagónico, ¿no? En este desarrollo. Entonces, ¿qué pasa digamos, estas interacciones que tienen que darse con un entorno afectivo? Ujú. El plano afectivo yo pienso que es un componente que es un pilar fundamental. ¿Por qué?
porque el plano afectivo organiza esa atención y esa motivación para la comunicación y para la calidad de la interacción. El plano afectivo permite que haya una regulación emocional y atención conjunta, es decir, los primeros meses el bebé y luego a medida que se va desarrollando, esos niños aprenden dentro de interacciones que son socialmente significativas. Es decir, las voces de los cuidadores, las voces de los terapeutas, las voces de los padres, incluyen una prosodia que podemos llamar afectiva y que favorecen que esos bebés, esos niños orienten la atención hacia el hablante con el que están estableciendo esa conversación y mantengan ese contacto social que es muy necesario, es imprescindible para ese aprendizaje lingüístico. De hecho, aquí sí que es cierto que podemos encontrar estudios que han demostrado, por ejemplo, en el habla dirigida a bebés, están caracterizadas por una mayor expresión que se relaciona con cambios tonales, con exageración prosódica que vamos adaptando para captar, por ejemplo, esa atención, un ritmo más marcado, de tal manera que esa dimensión afectiva no es solo la emoción de la voz, que también, sino desempeña una función principal para el aprendizaje del lenguaje. Encontramos ahí también la contingencia social y el aprendizaje, es decir, cuando el adulto responde de forma sensible y sincronizada a las vocalizaciones del bebé o del niño. Esta interacción, Mm. este feedback que tenemos, permite que haya esos turnos conversacionales. Entonces, ¿y aquí qué ocurre? Que predice el crecimiento del vocabulario y la activación de esas redes neuronales que están asociadas al lenguaje. Aquí, por ejemplo, el componente afectivo favorece que esos niños, o desde la etapa de bebé, quieran seguir participando en la interacción y de esta forma se generan más oportunidades de aprendizaje. Y luego, por supuesto, la motivación comunicativa. Es decir, incrementamos la motivación comunicativa que existe con ese bebé en etapas tempranas y luego con esos niños. Y aquí sí que es cierto que la neurociencia nos aporta em, que este desarrollo que vemos sugiere que las interacciones sociales que son cálidas, donde tenemos una persona con la que hay desarrolla una empatía por esos niños, porque tenemos esa conexión, esto activa esas redes neuronales que están relacionados con una recompensa social, de tal manera que también se vuelve a fomentar esa motivación, esa atención y ese aprendizaje en el habla. Esto todo influye en la regulación afectiva, algo que no vamos a tener, por ejemplo, con herramientas y con pantallas, donde no encuentran ese feedback de la misma manera. Es algo que se reproduce, pero perdemos ese vínculo afectivo, que también. Exacto. Por eso es tan importante que los cuidadores, los padres, bueno, quienes estén a cargo del niño, eh, digamos, le hablen y es una buena etapa esa para comenzar a narrarles historias, ¿no es cierto? Muchos, nosotros nos dedicamos justamente a formar mediadores de lectura y comprensión y muchos nos dicen, bueno, pero a los 6 meses no comprenden, a los 4 meses no comprenden. ¿No comprenden o, digamos, toda esta interacción de voces realmente es súper necesaria? Es muy necesario porque la comprensión va a ir asociada a diferentes etapas, pero sí que es cierto que algo que se ha hecho, que se hace desde que los bebés, bueno, desde que esos niños nacen en esa etapa del bebé, pues es, por ejemplo, el cantar una nana o empezar a desarrollar ciertas canciones que evidentemente van a tener un mensaje. Aquí sí que es cierto que tenemos un papel lingüístico y socioafectivo. Es decir, Claro, evidentemente, aunque la comprensión va ligada a ese desarrollo, son estructuras que son predecibles, tienen un ritmo, tienen una rima, tienen una repetición y ocurren en un contexto de cercanía donde tenemos una mirada, donde tenemos un contacto con esos bebés, con esos niños y por tanto donde encontramos una regulación de tal manera que volvemos a facilitar esa atención sostenida, que es realmente lo que necesitamos en ese momento para ir creando oportunidades que podemos llamar de microturnos entre ese bebé que no, que puede claro. en esos meses decir que no entiende, bueno, pero ya estamos creando microturnos
pausas, imitaciones que van a ser determinantes y donde el bebé empieza a emitir esas vocalizaciones. De tal manera que esto que va a permitir un desarrollo, se va a asociar con mejoras en la trayectoria del lenguaje, sobre todo en el primer año y medio de vida. Por lo tanto, podemos decir que no va a entender esa poesía directamente, pero sí que se desarrollan rutinas que van a aumentar turnos, responsabilidad y que van a ser un vehículo para el posterior desarrollo del lenguaje. Es decir, ya tenemos ahí un entrenamiento que se va haciendo desde edades muy tempranas para que van a influir en ese bebé y posteriormente en ese niño. Exacto, ¿no? Y también este juego con los sonidos, con, digamos, con las rimas, con, digamos, con algunas cuestiones del lenguaje que puedan ser musicales, ¿no? Y que quizás lo inviten a reproducir esos sonidos, ¿no es cierto? O sea, no importa en esa etapa tanto si comprenden la idea, la temática, sino que se empiecen a apropiar de, sí, de los sonidos de la lengua, ¿no? Justo, eso es. ¿Cómo impacta, digamos, este entrenamiento? O sea, ¿cómo se observa en niños que han pasado por esta etapa y en niños que no, el próximo desarrollo de ese lenguaje? El entrenamiento entre pantallas y cuidadores. O sea, si podemos, digamos, compararlo. No, en los niños que han tenido la posibilidad de pasar por una etapa de tener cuidadores que les lean, que les hablen, y niños que quizás no tuvieron tantas exposiciones a este tipo de intercambios. ¿Cómo se desarrolla el lenguaje y cómo se observa quizás este empobrecimiento del que hablábamos al inicio en niños que no tuvieron esa oportunidad? Vale, aquí tenemos varias digamos, cuestiones a tener en cuenta. El papel o sea, vamos a tener diferencias relevantes entre escuchar una grabación, como simplemente puede ser ponerle música a un niño, o que el cuidador esté presente cantando en vivo, ¿vale? Esto sí que es cierto que va a mostrar que hay diferencias. El adulto que está, el cuidador, el papá, el terapeuta, puede ofrecer una contingencia y una estructura, es decir, ajusta a tiempo, repite justo donde el bebé muestra interés, se va Mm. adaptando de forma activa, de tal manera que pueda esperar una respuesta, imitar y ampliar en base a la respuesta que va teniendo ese bebé y posteriormente ese niño. ¿Qué ocurre? Esto no ocurre con grabaciones de canciones, por eso no vale solo, por ejemplo, poner música a un niño con palabras o con canciones, no permite esa modificación. Esa presencia activa cambia el resultado que podemos tener con los niños. La falta de interacción temprana, evidentemente, va a reducir la experiencia lingüística, es decir, Mm. necesitamos para el desarrollo del lenguaje que haya interacción social. Si no interactuamos, ese niño, ¿qué ocurre? Que está recibiendo, o ese bebé está recibiendo menos input lingüístico, menos turnos conversacionales y menos oportunidad para asociar palabras con contextos, con acciones y con contacto, con empatía. La empatía es una cualidad que nos permite el desarrollo del lenguaje y de hecho hay estudios muy interesantes que nos hablan que la empatía y el desarrollo por imitación que podemos tener de la voz, la que mejor vamos a tener es la que viene de la propia voz humana. Y aunque sí que es cierto que una herramienta, podemos grabar una voz y puede reproducir una voz como tal, no va a ser el mismo resultado porque no permite adaptarse y en cualquier momento si tuviéramos una herramienta que permitiera adaptarse, tampoco vamos a tener esa parte afectiva, pues esa parte que podemos tener con una persona que tiene que ver con el contacto visual, con la Ah, empatía, con con lo el gestual. impacto que podemos tener efectivamente, con esa transmisión corporal. Por lo tanto, ¿qué ocurre? Que para
para promover esa plasticidad en los primeros años va a ser necesario todo este entrenamiento que podemos tener pues, por parte de esos educadores. Y al final, ¿qué ocurre? Va a ser también muy importante el entorno familiar. Aquí sí que es cierto que podemos ver que hay problemas que aunque esos bebés o esos niños tengan un ambiente de educadores donde esto sí se le está dando, carecen de ello en el entorno familiar. Esto tenemos que intentar que no ocurra. ¿Por qué? Porque aquí vamos a tener diferencias y vamos a tener una caída en cuanto a que ese bebé reciba todas estas pautas que estamos hablando y que tienen que ver con el desarrollo del lenguaje. Por lo tanto, va a ser muy importante también implicar al entorno familiar para que esto Claro, también se dé. exactamente, que es donde más vínculo afectivo el bebé va Efectivamente, a justo. experimentar. Ahora, esta baja exposición a estos intercambios, digamos, produce este debilitamiento del lenguaje en los niños. Y esto se impacta en la falta de precisión en la pronunciación, por ejemplo. ¿Cuándo una familia debería preocuparse, ¿no? Cuando el chico todavía no evoluciona en la pronunciación adecuada de los sonidos, o en sí, sí, en la pronunciación de las palabras cuando habla. ¿Cuándo sería motivo de consulta? Vale, aquí sí que es cierto que a medida que van pasando los años, vemos que cada vez se van modificando protocolos, incluso a nivel de lenguaje, ¿vale? Porque sí que es cierto que antes hubo un momento en el que se empezaban a preocupar a edades más tardías, ahora sí que es cierto que cada vez lo que se apuesta es por hacer unas pruebas, unas evaluaciones que sean tempranas. ¿Por qué? Porque hay veces que la falta de comunicación en un bebé y ya cuando comienza con esa etapa de niño puede ser muy variable porque podemos tener algo subyacente, ¿vale? Es decir, podemos tener desde que haya un pequeño retraso del lenguaje a que haya pequeños patrones que tengan que ver con espectro autista, ¿vale? Entonces aquí sí que es cierto que se establecen determinadas edades o determinadas etapas, mejor dicho, y ver qué puede ser una alerta, ¿vale? Por ejemplo, antes de los 12 meses, si hay una poca respuesta a la voz o al nombre o hay una escasa vocalización vocal, ahí eso es un motivo, es decir, falta comunicación por parte en esa, que no la ha habido en esa etapa de un bebé. Si esto ya al cabo del año y medio, empezamos a tener ausencia de palabras significativas, más o menos 16, 18 meses, o poco uso de esos gestos significativos, como puede ser señalar, enseñar, también puede ser otra alerta. Para los 2 años, si hay un niño que tenga un vocabulario por debajo de unas 50 palabras, es una alerta o una ausencia de combinaciones de dos palabras. Es decir, con 2 años ya esos niños por lo menos tienen que tener un aprendizaje considerable de palabras y empezar a aprender a combinarlas, ¿vale? Y a partir de los 2, 3 años, si vemos que esto no ocurre y que hay poca iniciativa comunicativa, aquí ya tenemos que empezar a ponernos en manos de profesionales, ¿vale? Incluso yo establecería a partir del 1 año y medio. Si vemos que hay falta de comunicación, que el niño no habla, que no interacciona, porque aquí, ¿qué ocurre? Pueden ser muchas cosas y sí que tenemos que analizar lo que ha ocurrido. Y aquí va a ser muy importante ver lo que ha ocurrido en el entorno familiar, porque sí que es cierto que es un Claro. niño que constantemente ha estado expuesto a pantallas y no ha recibido por parte de ese entorno familiar una interacción correcta, puede ser una alerta, pero quizás puede no ser el único motivo por el que esto se haya dado, ¿vale? Es decir, sí que es cierto que las pantallas pueden reducir un poquito ese desarrollo del lenguaje si se ha sustituido totalmente por la interacción con el adulto, pero hay que ahondar también en ese diagnóstico para ver si puede haber algo más. ¿Alguna otra causa? Sí, Claro. Y en el porque caso de que fuera una reducción del desarrollo del lenguaje por pantallas, ¿es reversible? ¿Podemos hacer? sí.
aquí sí que es cierto que lo primero que tendríamos que hacer sería empezar a adaptar los entornos donde se desarrollan esos niños. Si van a la guardería, ver qué tratamiento se está siguiendo. Si tiene un uso de pantallas importante en casa, ver también de qué manera lo podemos reducir y luego también evidentemente la adaptación. Es decir, todos los instrumentos pueden ser buenos si sabemos cómo usarlo. Y aquí Claro, sí que es cierto que lo que vemos es que las pantallas como tal pueden no ser tan malas si las estamos usando correctamente y sabemos cómo. Ahora bien, si yo estoy utilizando la pantalla para sustituir lo que tengo que hacer yo como padre, pues evidentemente no va a ser correcto, porque aquí ya tal y como hemos comentado es que es muy importante la interacción humana con esos niños. Entonces aquí tenemos que aprender a combinarlo. Hay muchas, el tener acceso a pantallas sí que es cierto que permite, pues vamos a poner un ejemplo, a la hora de trabajar con pictogramas, con imágenes que a lo mejor no tenemos impresas, poder utilizarlo. Ahora bien, la pantalla no puede sustituir el hecho de que yo me tengo que sentar con mi hijo o con el niño a trabajar determinados juegos, determinadas, o incluso también con bebés cuando hay una etapa más temprana, ahí sí que es cierto que yo reduciría un poco más, ¿vale? Las pantallas, desde mi opinión, tienen una edad para empezar a usarlas y en un mm, bebé lo que es primario que tenga contacto con personas y que sea el adulto, que esto creo que ya lo he comentado, el que cante, el que lea, el que empiece a desarrollar determinadas rutinas que tienen que ver con la voz y con el lenguaje más que una pantalla. Porque sí que es cierto que vamos a encontrar herramientas que podemos utilizar un ordenador, pero ya van quizás más orientadas a partir del año o así, donde ya hay, pues como ya he dicho, una edad donde ya el niño tiene que empezar a tener determinadas palabras, incluso empezar a poder ligarlas. Ahí sí que podemos meter algún juego donde podamos usar estas herramientas, pero antes de eso, en el entorno, sobre todo cuando los niños son bebés, tenemos que hacer por implicarnos nosotros y no utilizar tanto esas pantallas. La música sí que es cierto que va a ser necesaria y es muy necesaria para el desarrollo del lenguaje, pero que siempre esté la persona presente, como algo combinado. exacto. Lo que hacían las abuelas antes, ¿no? Inventar canciones, jugar con la musicalidad de las palabras, inventar historias, bueno, volver a la fuente, volver a ser lo más humanos Justo, posibles. justo es humano y afectivo. Nunca, por ejemplo, cuando llegó el COVID, que nos faltaba mucho ese contacto social que teníamos, el humano es un ser que está hecho para convivir en sociedad y con otras personas, para tener un contacto, para recibir un calor, para recibir una empatía. ¿Y qué ocurre? En que esto no lo sustituye ninguna herramienta y evidentemente no va a ser lo mismo que yo coja a un bebé y le ponga una música que está sonando de fondo constantemente, donde al final él no va a tener ese bebé no va a tener una interacción, lo que va a tener es una música que está ahí o algo que se mueve, pero ¿dónde está ese calor humano? ¿Dónde está ese Mm. contacto? ¿Dónde está esa adaptación que viene por parte de los padres y de los educadores? No está. Y esto pues es determinante para el desarrollo de la persona. De hecho, ya hay determinados retrasos, trastornos que se está viendo, que se intuía, pero bueno, ya se está evidenciando que tiene mucho que ver la falta de esa persona, ese ser humano, la falta de contacto con esas personas en las primeras, con la familia en las primeras etapas de desarrollo. Eso es imprescindible. Claro que sí, claro que sí. Bueno, tenemos que reflexionar mucho sobre esto, aprovechar de las pantallas, por ejemplo, que nos faciliten este encuentro el día de hoy, ¿no? A tantos kilómetros de distancia una de la otra, pero sí pensar mucho en acompañar a los chicos humanamente y ayudarlos a crecer, digamos, con ese contexto afectivo que necesitan. Alba, ha Eso sido es. un placer este encuentro, Igualmente. muchísimas gracias y bueno, nos reencontraremos en otra oportunidad. Gracias, Sí, para lo que necesitéis. gracias.